La crisis te lleva a ser honesto contigo mismo y con el Señor. ¿Por qué? Porque la crisis va a sacar tus temores que están ocultos. El temor a la pobreza, el temor a la enfermedad, el temor a quedar solo, el temor a perder todo, el temor incluso a quedarse sin amigos. Entonces la crisis te lleva a ser honesto contigo mismo. Sabe los temores para que tú seas honesto. Este es mi temor, a esto tengo miedo, este es mi problema, esta es mi dificultad. Y eres sincero con el Señor cuando vas a la oración. Este es mi problema, Señor. Aquí estoy mal. Aquí necesito ser ministrado. Aquí necesito ayuda. Aquí necesito un consejo. Aquí necesito una guía. Te hace llevar a la sinceridad. Otro punto, la crisis te llevará a ser honesto contigo porque traerá a luz tus debilidades. Cuando no tienes problema, todo está bien. Pero cuando viene la crisis, cuando viene el problema, a través del trabajo del Señor, saldrá a luz tus debilidades. Saldrá a luz tu poca fe. Saldrá a luz tu inseguridad. Saldrá a luz tu baja de autoestima. Saldrá a luz tus temores. Saldrá a luz tus fracasos. En la crisis sacará a luz tus debilidades. ¿Dónde está su fortaleza? ¿En la fe? ¿En la oración? ¿En el ayuno? ¿En la lectura de la palabra? ¿Dónde está su fortaleza? ¿Dónde está su debilidad? ¿En la fe? ¿En el creer? ¿En el caminar en el Señor? ¿En congregarte? ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es la vida que está escondida en tu interior? La crisis viene a revelarte esa debilidad que tú crees que no la tienes. Otro punto, la crisis te hará llorar con sinceridad. Porque la crisis te va a humillar. No tienes dónde conseguir la ayuda. No tienes dónde ir. Entonces comienzan las lágrimas en tus ojos de sinceridad delante del Señor. Le pides ayuda, pero con sinceridad esta vez. Eres sincero en tu corazón, eres sincero en tu oración, porque la crisis provocó esto en ti. El problema provocó esto en ti. Eres sincero cuando vas a tu pastor o vas a la consejería. Eres sincero. Esto me pasó. Tuve un problema familiar. Me acabo de separar. Tengo una enfermedad. Tengo un problema económico. Eres sincero. Entonces la sinceridad te lleva a que Dios pueda obrar en tu vida de una manera mejor y más rápida. Otro punto importante. La crisis te lleva a madurar. Porque cuando tú estás en la vida bien, no vas a poder madurar. Es como lo siguiente. Si usted no tiene necesidad de alimento, nunca va a pedir oración por alimento. Nunca va a entender el Salmo 23, que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Entonces la crisis te lleva a madurar en la palabra, te lleva a madurar y te lleva a conocerte a ti mismo. Te lleva a conocer tu maduración, te lleva a conocer tu fe, te lleva a conocer tus límites. La crisis te lleva a madurar. La madurez te lleva a reconocer tus debilidades. Una cosa es conocerla, es saber, y otra cosa es reconocerla delante de la gente y delante del Señor. Esta es mi debilidad. Me cuesta orar, me cuesta congregarme, me cuesta creer. Entonces la madurez te lleva a reconocer tus debilidades para que el Señor pueda obrar en tu persona fácilmente. La madurez te lleva a aprender a resolver tus problemas. Esto hace la crisis. Te lleva a la madurez y la madurez te ayuda y te enseña cómo aprender a resolver tus problemas. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo con el problema económico? La madurez te lo lleva a hacerlo.
¿Cómo resolver el problema familiar, el problema matrimonial? La madurez que comienzas a tener te lleva a tener paz, te lleva a tener sinceridad, te lleva a tener tranquilidad. Y ahí aprendes a resolver tu problema. Y te das cuenta que el problema no es tan grande como tú lo veías. Porque la madurez te lleva a entender las verdaderas situaciones espirituales, físicas. Y te lleva a comprender que tu problema es provisorio. Que el problema durará un par de días. Que tu problema no es para siempre. Entonces, la madurez te lleva a resolver tus problemas. La madurez también te lleva a amarte a ti mismo. Uno de los grandes problemas que hay en la sociedad, sobre todo en el hombre, es aprender a amarse a sí mismo. Es aceptarte como tú eres. ¿Saben que hoy en día la gente busca operaciones para cambiar el rostro, para cambiar los labios, para cambiar los ojos de color, para cambiar el físico? Tenemos que aprender a aceptarnos tal como somos. Porque así como somos, altos, bajos, delgados, obesos, así nos ama el Señor. Así nos ama el Señor. Y tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. La madurez te lleva a admitir que no tienes capacidades para enfrentar tu crisis. Mira qué interesante. Una cosa son las debilidades, pero otra cosa muy importante son las capacidades que tenemos. Y la madurez te lleva a entender que no tienes capacidades o capacidad para enfrentar el problema. Te ahogas en un vaso de agua. Te ahogas en un vaso de agua porque no tienes la capacidad de resolver el problema. No tienes la capacidad de sentarte y pensar cómo salir del lugar, cómo salir de la crisis. No tienes la capacidad. Entonces la madurez te lo muestra que no tienes capacidad y te enseña cómo lograr tus capacidades, cómo usar tus capacidades, cómo sacar esto. La madurez te lo enseña. La madurez te lleva a vivir bajo la dirección de Dios. Cuando somos inmaduros, vivimos a nuestra manera, a lo Frank Sinatra, a mi manera. Yo lo hago así, lo aprendí así, así tengo que hacerlo, así me enseñaron, así me resulta. No, Señor. La madurez te lleva a vivir bajo la dirección de Dios. Lo voy a hacer a tu manera. ¿Qué quieres que haga, Señor? A tu manera. ¿Qué quieres que haga? Usted cuando está en problemas, cuando está en crisis, usted debe aprender a vivir bajo la dirección de Dios y enfrentar la crisis con la siguiente pregunta. Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿cómo lo hago? Y Dios te va a responder. ¿Cuál es nuestra actitud al enfrentar la crisis? Hemos hablado de la crisis, que es lo que hace la crisis, y ahora veamos cuál es nuestra actitud frente o al enfrentar una crisis. ¿Sabe cuál es? Número 1, maltratamos con nuestra actitud negativa a los que nos aman. Usted viene del trabajo, lo han despedido, le han dado una mala noticia, viene abrumado, viene bajoneado, viene cabizbajo, llega a su casa, su perro sale a saludarlo y usted le pega una tremenda patada. Su esposa le pregunta cómo le fue y usted le contesta con gestos de la mano. Ah, no me pregunto, esto. O sea, con tu actitud negativa, maltratas a tus seres queridos, los alejas de ti. Con tu actitud negativa, tú haces que tu gente, que tu familia se aparte de ti. Así enfrentamos la crisis. Y tenemos que aprender a enfrentar la crisis con una actitud cristiana, no positiva, con una actitud cristiana. El Señor hará como Él quiera. Me acaban de despedir, estoy sin trabajo, me encontraron enfermo, tengo un problema familiar, pero el Señor tomará el control, el Señor me ayudará, el Señor es conmigo. Esa es la actitud cristiana que tú debes tomar en la crisis o en el problema. Otro punto, ¿cómo actuamos bajo una crisis? Actuamos
por nuestra naturaleza pecaminosa. Y ahí cometemos errores. El orgullo. La naturaleza pecaminosa, el hombre, la mujer, el orgullo, el ego. No reconocen que están en el problema. No reconocen que necesitan ayuda. No reconocen que son faltos de capacidades. Entonces actúan bajo la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es tu actuar? ¿En crisis? ¿Mientes? ¿Defraudas? ¿Cuál es tu actuar? Enfrente la crisis con la verdad. Enfrente la crisis con la verdad. Otro punto. Nos cuesta someternos a Dios. Ha orado por el problema. Ha ayunado por el problema. Ha pedido oración. Pero como no recibe respuesta, a usted le cuesta someterse a Dios. Le cuesta someterse a la palabra. Le cuesta someterse a la autoridad. Como no tiene respuesta, usted comienza la revolución. Otro punto. Usted debe preguntarse en la crisis, ¿cuál es el problema?